días, mi nombre es Adriana Rey de la materia técnica de entrevista organizacional. Junto a mi compañera Marian García vamos a hablar de la entrevista y el tipo de entrevista que podemos encontrar. La entrevista va a ir acompañada como mínimo de 2 personas, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador va a buscar la manera de recopilar una serie de datos que le va a ayudar a la elaboración de su informe. El entrevistado es el que tiene que aportar estos datos mediante una entrevista abierta o una entrevista estructurada o semiestructurada. La entrevista estructurada va a ir acompañada por una serie de preguntas estandarizadas y van a ser respondidas de una forma estandarizada igualmente. Por un ejemplo sería que te hagan una pregunta y tú solo puedes responder sí o no. O se va a ir por preguntas que están pensadas para el público general, como una entrevista o un tipo de encuesta que va a ir acompañada por una selección de A, B, C o D. En la entrevista abierta vamos a encontrar preguntas que pueden ser respondidas de forma espontánea. Esto se da mayormente en una entrevista tipo charla. El entrevistador plantea una charla o una conversación fluida con el entrevistado y ahí se hace una serie de recopilación de datos. Ya esta entrevista requiere un alto nivel de profesionalismo del entrevistador. No cualquiera hace este tipo de entrevista y no cualquiera obtiene los resultados que desea con este tipo de entrevista. Es una de sus desventajas, pero la ventaja es que se requieren se puede recopilar unos datos que pueden ser de mayor utilidad más adelante. Entrevista de provocación de tensión. La entrevista de provocación de tensión se emplea en las entrevistas de trabajo, especialmente para directivos. El objetivo es crear tensión o situaciones estresantes para valorar la capacidad del candidato a la hora de resolver problemas, además de conocer su grado de tolerancia a la frustración o su capacidad de manejo del estrés. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tipo de situaciones que producen estrés son muy diferentes. Quizás la tensión causada por el trabajo a desempeñar es bien gestionada por el candidato, pero la situación estresante aplicada a la entrevista, al ser novedosa, no lo es. Por otro lado, tampoco se puede pasar por alto que este tipo de entrevistas supone pasar por una experiencia desagradable. Es más, ese grado de incomodidad es la razón de ser de la entrevista, y sin él no tendría sentido. Esto tiene connotaciones éticas que merecen la pena valorar y que además incluyen plantearse cómo encaja esto con los valores, la filosofía de trabajo y la cultura empresarial de la organización. Las tácticas de entrevista de estrés varían, pero pueden experimentar una serie de preguntas intimidantes, incluso incómodas. Por ejemplo, se le podría preguntar: ¿por qué fue despedido? ¿Cómo crees que va esa entrevista? ¿Por qué solicitaste este trabajo cuando no tienes suficiente experiencia? ¿Crees que soy un buen entrevistador? Entonces podría ser golpeado con algunas preguntas de acertijo. Estas preguntas no tienen una respuesta correcta, están diseñadas para confundir. Con suerte, mostrar tus habilidades para resolver problemas. Algunos ejemplos de estas preguntas incluyen: ¿cuántos bolos cabrían en esta sala? ¿Cómo venderías esta pluma a alguien? ¿Cómo trabajarías con un compañero de trabajo que atrapaste robando?